Rabbi Isaac ben Sheshet Perfect, Rivash, época, Rishonim, año 1326 al 1407, España, luego Argelia, norte de África. Rabbi Isaac estudió con Rab Jacob Pérez y con el Ran, a pesar de que fue reconocido por su erudición a una edad temprana y participó activamente en los asuntos comunitarios. Rabbi Isaac se ganaba la vida como comerciante. En 1367 también fue arrestado y encarcelado bajo cargos falsos, junto a su hermano, su maestro el Ran y su colega el Rab Hizdai Crescas II. Tras su liberación, aceptó el cargo de rabino de Zaragoza. Finalmente se trasladó a Valencia, donde dirigió una yeshivá. Durante las matanzas generalizadas de judíos de 1391, el Ribás huyó a Argel, capital de Argelia, en el norte de África, donde también fue nombrado rabino. Sin embargo, aún allí se perturbó su paz. Otro refugiado español, que se había sentado en Argel antes de la llegada del Ribás, aspiraba a convertirse en el líder de la comunidad. Hostigaba al Ribás mediante la emisión de decisiones halágicas opuestas. Aunque la comunidad le imploró al Ribás una y otra vez que dictase la excomunión al insolente, el humilde y moderado rabino se negó. Más tarde, cuando llegó un barco de Mallorca con 45 marranos, el adversario de Ribás pidió al gobernador de Argel que impida la entrada del buque a los puertos para evitar la entrada de más refugiados. Esta vez, y frente a esta amenaza en contra de sus hermanos, el Ribás ya no pudo permanecer en silencio y decretó la excomunión de los que creaban tales agresiones fraternales. Reconocido como la principal autoridad rabínica de su época, la opinión del Ribás, tal como se encuentra en su responsa, pesa mucho en las decisiones halágicas. A partir de esta responsa, es evidente que el Ribás también estaba bien familiarizado con la filosofía, aunque se opuso fuertemente al criterio de Aristóteles y también a otros tipos de estudios. Su memoria fue venerada durante muchos años por judíos de Argelia, que hacían peregrinaciones anuales a su tumba en el día de su aniversario.